Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 208 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Al otro lado de la pantalla, desde Madrid, España, nos acompaña, como todos los viernes, en un día especial por el 80º aniversario del Día de la Victoria, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí como siempre. Un saludo a todos los espectadores. Y bueno, vamos a comentar alguna cosa. Bien, ahí apareces bien Bueno, eso preparado para el efectivamente, día con la banda de San Jorge, ¿verdad? la La cinta cinta de de San San Jorge. Jorge, efectivamente, la cinta de San Jorge. Bueno, quizás el símbolo más utilizado junto con la bandera de la victoria para rememorar este día del final de la Gran Guerra Patria, que no es exactamente lo mismo que el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que primero porque para ellos esta guerra empieza en el año 1941, no en 1939, y en segundo lugar porque la Segunda Guerra Mundial acaba en agosto del 45, no en mayo, no el 9 de mayo. Es decir, realmente es, bueno, pues, es decir, para la Unión Soviética, para el pueblo soviético y los rusos en particular, la Gran Guerra Patria es otra cosa distinta que la Segunda Guerra Mundial. Y además es verdad que tiene connotaciones muy distintas. ¿Cuál la historia de la cinta de San Jorge, Juan Antonio? Bueno, Comencemos por ahí, esta, ya que tantas cosas, sí, comencemos creo por ahí. que, bueno, esto es un viejo símbolo del Imperio Ruso, de la época de los zares, ¿no? Que fue recuperado en un momento determinado claro, cuando lo que surge, claro, es la Gran Guerra Patria. No se trataba para el pueblo ruso, para el pueblo soviético, no se trataba de una cuestión simplemente ideológica. Es decir, vulgarmente en los medios de comunicación se habla mucho, bueno, pues la lucha contra el nazismo, contra el fascismo y demás, pero realmente era una lucha existencial, era una lucha por la supervivencia de la Unión Soviética y del pueblo soviético, ¿no? Es decir, y bueno, hubo una recuperación, es decir, por parte de Stalin, de los viejos símbolos históricos del pueblo ruso. Y ahí entraba la cinta de San Jorge, el tipo de concepciones, los grados militares, los popes en los regimientos, es decir, y, lógicamente luego ya al final, pues claro, el símbolo quizá más característico era la famosa bandera que se instala en arriba del Reichstag, en Berlín, que es de un regimiento ruso, ¿no? Es decir, aunque hay fotos por ahí que parece simplemente una bandera soviética y demás, realmente es la bandera en concreto porque lleva grabado los datos del batallón y regimiento y el frente del que procede, y ese es un poco un poco los símbolos, ¿no? de este día. Sí, Quizá sí. el más característico porque es el más facilón de llevar en todos sitios y demás, y así le quita la connotación ideológica que pueda tener una bandera en la que va una hoz y un martillo, pues es la cinta de San Jorge. Sí. Por cierto, a lo largo de la transmisión de hoy vamos a presentar imágenes de distintos momentos de la celebración, del desfile militar, pero no solamente del desfile militar. Por cierto, desfile militar en lo formal de alguna manera, porque evidentemente acá presenciamos una fiesta popular, Sí, ¿sí? fundamentalmente es eso. Es decir, hay que tener en cuenta, un poco el acercamiento a los soldados todos los días previos al desfile, porque ahí están ensayando, entonces se convierte en una especie de efeméride, es decir, la gente va a ver los ensayos. ¿eh? Es decir, luego, por supuesto, el día del desfile. Luego, en muchas ciudades, no se ha hecho en Moscú por cuestiones de seguridad, el Regimiento Inmortal, donde la gente desfila con los retratos de sus padres, abuelos, bisabuelos que participaron en la contienda. Luego hay conciertos, castillo de fuegos artificiales. Efectivamente, se convierte en un día incluso familiar, es decir, hay el típico día que se hace una comida especial, es decir, se reúne la gente, además. Bueno, es que es decir,
Ya digo que la connotación de la Gran Guerra Patria no es exactamente la misma que en Occidente podemos tener con respecto a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay aspectos que la distinguen. Mira, aquí está Steve Seagal, el actor. Qué grande. Qué lindos los Ah, T-34, Juan Antonio, es, qué bonitos. es la foto del desfile. Es decir, una de las muchas fotos del desfile, pero esa es espectacular porque efectivamente al final fue el mejor tanque desde el punto de vista operativo, no desde el punto de vista técnico, pero fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, desde el punto de vista técnico, hombre, ya el Panzer IV alemán era muy bueno, seguramente superaba al T-34, ¿no? Pero desde el punto de vista operativo, con la facilidad de fabricación, de mantenimiento y la movilidad que tenía para la maniobra, el T-34 es sin duda el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y la masividad también, ¿no? Porque podían Claro, generar claro, la una producción fabricación. masiva Claro, espectacular. la facilidad de fabricación y de mantenimiento. Es decir, Sí. cualquier tanquista del podía solucionar problemas mecánicos y demás del carro. Es decir, lo que en otros tanques es mucho más. Bueno, los modernos ya ni te digo, claro. Es decir, es casi imposible. Sí, presidentes por ahí, Xi Jinping. Juan Antonio, vos recién realizabas un comentario sobre la cinta de San Jorge, cómo los soviéticos la recogen de los zares, ¿sí? Los soviéticos, por cierto, habían capitaneado la guerra contra la Rusia zarista, una guerra civil. em, y hoy día, así como Stalin recogía esto de el régimen anterior, del sistema político anterior, en algún momento enemigo, pero a la vez considerado parte de Rusia, parte de la historia rusa, parte de la nación rusa, Mm. hoy día la Federación Rusa actual, sin acompañar ideológicamente a la Unión Soviética. Putin más bien un conservador, si bien formado en la Unión Mm. Soviética, su posicionamiento político más bien un conservador popular, por lo menos así lo conceptualizaría yo, también recoge muchas cosas de la Unión Soviética, como Ah, que de alguna manera la conciencia nacional en Rusia aparece por encima de los distintos sistemas económicos, políticos, ¿no? Ellos están conscientes de su unidad como pueblo, como nación, como Estado, de su historia. Esto así efectivamente, y esto tal vez una gran claro, no, diferencia con la destrucción de nuestras identidades sí, 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 nacionales en sí, no, Occidente. efectivamente. En el fondo, todo eso son símbolos de la identidad nacional. Perdón, son símbolos de identidad nacional y forman parte de la historia. Yo argumentaba hoy, precisamente en otro sitio, que cualquier pueblo, cualquier nación que tenga un mínimo de orgullo propio, de respeto por sí mismo y por su historia, lo lógico es que recoja todos aquellos símbolos que de alguna forma han dado, han precipitado lo que es en la actualidad, es decir, parte de su historia, de su identidad, de su memoria. Allí en Rusia es normal, es decir, tú puedes ver monumentos y simbolismo soviético junto a simbolismo y monumentos de épocas mucho más anteriores, es decir, del Imperio Ruso, de la época de los zares de los Romanov y anteriores. Es decir, es normal. Pero es que lo que debería ser normal en cualquier país. Es decir, tú tienes, oye, la historia es como es y simplemente tiene que servirnos de memoria y de aprendizaje. No, mira, borrar la damnatio memoriae, que es borrar la historia anterior para legitimarte tú en el presente, era lo propio de los tiranos en Roma. Es lo típico de los tiranos. Es decir, borro la historia anterior y entonces yo soy el magnánimo. Es decir, digamos, nadie me va a superar porque como he borrado todo lo anterior, lo propio de los tiranos. Es típico, ¿no? La memoria no hay que borrarla, ni muchísimo menos. Hay que aceptarla, estudiarla y tomar, bueno, pues las consecuencias que haya traído, estudiarlas, asumirlas, pero no a borrarlas. Borrarlas es una estupidez, toda cosa pues no se puede borrar. Al final está ahí. Es decir, tarde o temprano
nacionales o extranjeros, te van a contar la historia tal como fue. La historiografía no es una charlotada propia de medios de comunicación periodísticas de medio pelo, junta letras y demás fauna. Es una cosa mucho más seria y al final no la puedes borrar. Con lo cual es mucho mejor asumirla, integrarla y dirá, bueno, pues fue así y ya está. ¿No? Es decir, además, como decía Orwell, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Bueno, sí, no sé si me cambia alguna cosa, pero más o menos era así. Es decir, es un continuum, que es lo que quería decir Orwell. Y por tanto tiene una importancia muy grande en la conformación de la identidad, de la personalidad de los pueblos. Y es Sí, imborrable. sí, sí. Claro. Más Em, una guerra como esta, Ezequiel, donde yo creo que no hay una sola familia rusa ni de alguno de los estados postsoviéticos que no haya tenga un abuelo, un bisabuelo, un tío abuelo, que no haya sido combatiente o que no haya muerto en esa guerra. Entonces, no, es que no se puede olvidar. Hay que entenderlo así. Decía que había una característica que hacía distinto lo que es la Gran Guerra Patria de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra convencional entre potencias por la hegemonía geopolítica en Europa. Estoy hablando del teatro de operaciones europeo. En Asia-Pacífico era similar, pero eran otros actores. Y en esa lucha geopolítica, pues bueno, se enfrentaban potencias clásicas en el teatro europeo, como es Alemania, Austria, que está incorporada a Alemania, o Italia, con potencias clásicas como el Reino Unido, Francia, y finalmente los Estados Unidos, que vienen a ayudar a sus primos británicos, ¿no? Pero en el este, tanto por parte de la Operación Barbarroja alemana para la invasión de la Unión Soviética, como lo recibe el pueblo ruso, el pueblo soviético, es una guerra existencial. Porque los soviéticos entienden que si la pierden, se acabó. Dejarían de existir. Dejarían de existir porque son grandes territorios serían anexionados por la Alemania del Tercer Reich, cosa que había explicitado abiertamente, es decir, no que lo ocultaran, aunque fuera un plan secreto. Y además con la intención de echar a grandes poblaciones de todos esos territorios, echarlas hacia el este. No sé muy bien hacia dónde, ¿no? Porque, es decir, como yo tengo que reconocer que nunca he entendido bien cuál era el objetivo estratégico que tenía Hitler, en este caso Hitler, porque lo hizo en contra del propio alto Estado Mayor alemán, en contra del propio Goebbels, en contra de la propia doctrina geopolítica de Haushofer, que dirigía el Instituto de Geopolítica de Múnich. Entonces, no entiendo muy bien cuál era el objetivo. Acabar con el régimen soviético, expulsar a las poblaciones, anexionarse el territorio. Entonces, era una vulgar guerra imperialista. Una vulgar guerra imperialista. No fueron como tropas libertadoras, porque dijeran, no, que traigo la democracia frente a un Estado totalitario. No fue eso. Era un Estado totalitario. Es decir, no tenía ningún sentido desde el punto de vista de la estrategia militar. Abrió un segundo frente y se desangró en ese frente. Hay que decir claramente, si la Alemania de Hitler no lanza la Operación Barbarroja y se estrella en la Unión Soviética, las potencias occidentales no hubieran vencido al Reich alemán. Esto es así. Solo hay que ver las cifras. Las divisiones perdidas por Alemania, por la Wehrmacht en el oeste, unas 170 y algo, frente a las 607 que pierden el frente oriental. Es decir, el 80% de las bajas, el 80% de las pérdidas de material, de hombres, las pierden en el frente oriental. ¿Tú te imaginas esas 607 divisiones que hubieran estado en el frente occidental el día de Normandía? Si casi ya fracasan con lo que había. Habría sido un desastre. O sea, es decir, no hubieran ganado la guerra. Por eso, por este aspecto de lucha existencial
por la supervivencia de la patria, es por lo que la Gran Guerra Patria se distingue de lo que fue en nuestra historiografía occidental la Segunda Guerra Mundial, como una guerra entre potencias por la hegemonía, fundamentalmente Europa y en el mundo, claro. Esta es la realidad. Cuántas cosas, Juan Antonio, quiero. Esto realmente genera como disparadores de un montón de cosas. Quiero primero retroceder a la cuestión de la identidad nacional, la identidad de un pueblo, Juan Antonio, porque acá efectivamente presenciamos una fiesta popular, presenciamos el ejercicio de la memoria sobre un hecho existencial de Rusia, porque efectivamente Rusia habría desaparecido, probablemente habría desaparecido el mundo en su conjunto. Pero es que Rusia desapareció físicamente. Quiero decirte que Rusia dejaría de existir. Que quedarían a lo mejor núcleos de pueblos eslavos rusos más allá de los Urales, no lo sé. Es decir, porque como nunca he entendido esa operación Barbarroja, pues no sé cuál era el objetivo ni qué es lo que quería. La lucha por la supervivencia de Rusia además determinó a la vez la supervivencia de un mundo distinto del propuesto por Hitler también, ¿no? De alguna manera capitanearon la lucha por, no lo quiero caracterizar como el mundo libre porque genera la sensación de propaganda occidental, pero sí la lucha por un mundo no nazi. ¿No? Porque si hubieran conquistado Rusia, hubieran conquistado el mundo y hoy apareceríamos en un mundo completamente distinto, posiblemente con la manito hacia arriba. Nosotros acá en una dimensión paralela, ¿no? Claro, el nacionalsocialismo representaba una fractura antropológica en la cultura europea. O sea, hubiera sido totalmente distinto. Sí. Pero bueno, claro. Ahora, más allá de esto, de esta lucha existencial, de esta fiesta popular, de este ejercicio de la memoria, más allá de todo esto, acá aparece un pueblo en ejercicio de la memoria histórica, una construcción de identidad, una construcción nacional. Puede que en Occidente, por el contrario, por lo menos es la hegemonía neoliberal, presenciemos la destrucción de la identidad nacional de los pueblos, no como un ataque en sí contra la nación, sino contra cualquier construcción colectiva y en favor de un individualismo atomizante. Y no estoy acá realizando una reivindicación del concepto de nación en un sentido militarista, no, sencillamente de la comunidad, de un nosotros, con una historia. Y por el contrario, aparece una reescritura de lo sucedido para que desaparezca, por ejemplo, acá en Alemania, además de la Segunda Guerra Mundial, Juan Antonio, una vez caído el muro, comenzó una política de destrucción de cualquier referencia a el pasado de la Alemania de la oriental, de las calles renombradas, sacados los monumentos, y después de 5 años de esto, como los visitantes de Berlín querían recorrer eso y lo habían desaparecido, literalmente demolido, comenzaron a restablecer los movimientos de aquella época porque, claro, en el marco del turismo de masas, ¿no? Porque generaba dinero. Pero esa reescritura de la historia también determina una destrucción de los pueblos, ¿o no? Claro, pero es eso, la damnatio memoriae. Es decir, la destrucción de la memoria. Es la destrucción de la memoria. Pero ya digo, esto es lo propio de los tiranos. Es decir, basta leer la historia de Roma. Los césares tiranos eran los que le cortaban la cabeza a la estatua del César anterior para poner la suya. Y se perdía la memoria del anterior, ¿no? Es decir, esto es así. Entonces, bueno, pues es un síntoma de realmente qué es lo que sustituye al totalitarismo, digamos, del Reich alemán, pues lo sustituye otro totalitarismo en el fondo. Podía haber libertades formales, realmente derechos formales individuales, pero a costa de la pérdida del sentido de lo colectivo, de la comunidad. Por eso, poco a poco, fueron debilitándose los sindicatos de clase, los partidos de masas, la propia familia, es decir, la comunidad del municipio, es decir, aspectos que para unos pueden sonar a conservadores, a otros les pueden parecer otros progresistas, da igual, eran colectivos. Claro, porque lo que pretende el totalitarismo liberal es que solo se reconozca
una cosa, el individuo puro, vacío, abstracto, consumidor y productor. Exactamente. ¿Eh? Es decir, y Sí. entonces, claro, es decir, llegamos a esto. Entonces, cuando alguien, uno puede ver las leyes sociales de la Unión Soviética y algunos progres de ahora se sorprenderían y dirían que esto, bueno, era una especie de resabio conservador que había quedado de la burguesía, cosas así. No entienden que el concepto propio de nación en la Unión Soviética era el producto de la historia, del desarrollo histórico. Y si ese producto del desarrollo histórico, tú lo que tienes que entender es el proceso, no taparlo. Es decir, entonces, es decir, al final puedes volver al esclavismo, como no sabes lo que era. Es decir, claro, esto es un absurdo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa recuperación de la memoria, ese reconocimiento en esos hechos, en esos héroes, en esas personalidades, en esos símbolos, en todo eso es lo que ayuda a conformar la personalidad de un pueblo. Y si la gente, ese pueblo está dispuesto a reconocer eso, sabe que el día de mañana puede ocurrir algo donde de nuevo esté en peligro su existencia y tendrá que actuar conforme a ello. Y, oye, las encuestas en Occidente en esos sentidos son muy terribles en cuanto al porcentaje de población que estaría dispuesta a luchar por su país. Son lamentables. ¿Por qué? Porque ya no hay sentido de la nación, de la patria y de la colectividad, de la comunidad. Es decir, eso se pierde en lo colectivo. Por lo demás, fíjate, si se han borrado la memoria, dices todo lo de la Alemania Oriental. Las encuestas que se realizan hoy día en países como el Reino Unido, en Francia, en los propios Estados Unidos, a la hora de establecer quién gana realmente la Segunda Guerra Mundial, mientras que era un aspecto que estaba clarísimo para las poblaciones europeas en los años 50, incluso en los años 60, hoy la mayor parte, tenía por ahí algunas encuestas, la mayor parte piensa que fueron los Estados Unidos o el Reino Unido. Y, hombre, el propio Trump en un Twitter acaba diciendo que, bueno, que la importancia que pudieron tener otros, pero que quien ganó la Segunda Guerra Mundial, quien ganó, fueron los norteamericanos. Bueno, vamos a ver, mirar. En el Teatro de Operaciones Europeo, a los rusos le costó la victoria 26,6 millones de bajas civiles y militares. A los Estados Unidos le costó 170 y tantas mil. A ver, no, es decir, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Y, como he dicho antes, para la Europa Occidental no fue nunca una guerra existencial. De hecho, el Reino Unido sabía ya, a finales del año 40, que no iba a ser invadido por la Alemania de Hitler. De hecho, siguen clasificados los documentos sobre el viaje de Rudolf Hess al Reino Unido en el año 40. Rudolf Hess era el lugarteniente de Hitler, la mano derecha. Todo el mundo sabe que se dirigía al Reino Unido a entrevistarse con lores y miembros de la familia real para lograr una paz. Ahora sabemos también que en los momentos previos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial hubo conversaciones secretas entre representantes del Reich y representantes de las empresas y de la política británica para llegar a acuerdos que beneficiaran a las dos potencias, incluso con repartición de áreas de influencia desde un punto de vista absolutamente colonial. Luego, el Reino Unido sabía perfectamente en el año final del año 40 que no iba a ser invadida por la Alemania. Luego, era una forma ya de luchar con una cierta garantía, teniendo en cuenta además que detrás del Reino Unido todavía existía una gran parte del Imperio Británico y que detrás del Reino Unido estaban los Estados Unidos. Todos aquellos famosos convoyes que cruzaban el Atlántico llevando de todo al Reino Unido para que aguantara. Pero es que la misma Francia ocupada fue una ocupación
bastante dulce comparado con la ocupación que se sufrió en los países del este. Es decir, en Francia sí estaba controlado, totalmente controlado por el ejército alemán, la zona costera del norte, pero el resto del país tenía un gobierno, sí, un gobierno, digamos, sujeto, ¿no?, a las directrices alemanas, pero era un gobierno francés bajo el mariscal Pétain, que era un héroe de la Primera Guerra Mundial. Y es decir, en ningún momento fue una ocupación tan dura como fue la que ocurrió en el este, no digamos ya en Bélgica o en Holanda o en Dinamarca. Es decir, a ver, que hay diferencias, importantes diferencias. A propósito de estas diferencias y de la reescritura de la historia, Juan Antonio, aquí las palabras de Díaz-Canel solamente como disparador en el encuentro con Putin, no por ninguna cuestión ideológica respecto a Cuba o a Díaz-Canel en particular, sino como disparador para una conversación, la tematización de la reescritura de la historia aquí en el presente, con esto, por ejemplo, de Estados Unidos como ganador de la guerra. Bueno, está el encuentro oficial con el presidente de Cuba, y acá un minutito nada más, las palabras de Díaz-Canel sobre esto, interesantes. El papel protagónico. Un poquito para atrás, por aquí. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать. Una molestia estar en la Federación de Rusia. Aquí en Moscú, al contrario, nos sentimos muy contentos con estar con su invitación. Es cierto que coinciden y estamos conmemorando dos fechas importantes que nos unen en nuestras históricas relaciones. La primera de ellas, la más trascendental, es indudablemente la victoria en la Gran Guerra Patria. Y en segundo lugar está el cumplimiento del 65 aniversario del establecimiento de relaciones entre nuestras naciones. Para nosotros era muy significativo estar presente en ocasión de estas conmemoraciones, porque todo lo que planteemos en materia de rescate de la memoria histórica en estos tiempos, donde se incrementan los intentos por tratar de disminuir el papel protagónico y heroico de la Unión Soviética y del Ejército Rojo, del pueblo ruso, con relación a la victoria sobre el fascismo, que no fue solo la victoria para preservar la integridad de la nación rusa, sino fue también la victoria contra el fascismo para toda la humanidad. Yo creo que el pueblo ruso tiene el mérito de salvar a la humanidad del fascismo, y ahora se trata de reescribir la historia, ahora se trata de negar eso. Estamos ante la presencia de nuevas manifestaciones de fascismo a nivel mundial, y yo creo que empeñarnos en contar la verdadera historia, en rememorar esa memoria histórica es muy importante, y creíamos que también cumplíamos con un deber con estar presentes en esta ocasión de celebraciones y estar junto a ustedes. Bueno, reescritura de la historia en Occidente, Estados Unidos ganador, Reino Unido ganador. Trump rectificó un poquito en su última declaración, porque tiempo atrás había presentado a Estados Unidos como único ganador. Evidentemente alguien lo llamó, incluso las palabras de la vocera del Kremlin sobre esto deben haber generado por lo menos algún comentario de algún colaborador de Trump, y en esta última declaración recordó la colaboración de los rusos, la gran cantidad de bajas, pero igual redondeó la frase con igual nosotros fuimos los más importantes. Pero ¿cuál es el sentido de esto? Acá en Alemania, Juan Antonio, la policía de Berlín determinó la prohibición de los festejos con la cinta de San Jorge, con cualquier referencia a la Unión Soviética, un uniforme, una bandera. Prohibida la canción famosa soviética, la de la Guerra Sagrada. La Guerra Sagrada, efectivamente. Bueno, varias cosas así.
en un país como Alemania, precisamente, esta otra imagen, esto es fortísimo también, Juan Antonio, atención a esto, sobre esta reescritura. Esto, bueno, en Ucrania, ¿dónde? Si no, acá una anciana, una señora, rememorando, evidentemente debe haber participado, es una señora de edad, debe haber participado en el esfuerzo contra el nazismo, posiblemente en el territorio ucraniano como parte de las fuerzas del Ejército Rojo o, bueno, quizás alguna otra tarea no directamente militar, detenida por la celebración, por rememorar la capitulación alemana. Por ir a poner flores. Con unas flores, exactamente. Peligro de giro autoritario en A ver, es que aquí hay, Occidente. es decir, lógicamente todo el mundo realiza su propaganda de acuerdo a su visión de las cosas, ¿no? Es decir, esto no es reprochable ni nada, es decir, simplemente es una realidad que yo creo que consciente o inconscientemente la acabamos haciendo todos, ¿no? Cuando en Occidente se empieza a hacer esa reescritura de la historia, no es porque vaya a volver el nazismo, que no va a volver. O sea, es decir, esto no, es decir, más allá de grupos de auténticos zumbados, es decir, que pululan, sobre todo ahora mismo en Ucrania y demás, no va a volver. ¿Por qué? Porque no hay condiciones objetivas históricamente determinadas para que vuelva. Es decir, eso es un producto de una época. Es decir, entonces, el nazismo tal como se conoció no va a volver. ¿Vale? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es reescribir la historia y ocultar la parte que no nos interesa, que es lo que hacen estas potencias occidentales, ocultar la parte que no nos interesa para decir, no, la libertad se alcanzó porque fuimos nosotros. Y de hecho, a partir ya de los años 60, vía Escuela de Frankfurt, es decir, la nueva izquierda, se empezó a hacer un análisis no del comunismo o del fascismo o del nazismo, sino un análisis del totalitarismo, en el cual se englobaba todo, que era una forma de deslegitimar cualquier alternativa a lo que ellos denominaban el mundo libre o democrático. Es decir, el mundo liberal, ahora neoliberal. Claro, cuando este mundo tiene que enfrentarse a una realidad contra potencias contrarias, emergentes, que le confrontan, pues empieza a tornarse su auténtica naturaleza, que es totalitaria también. Y de ahí viene la prohibición de la cinta de San Jorge, de los símbolos soviéticos, de tener a una ancianita que va a poner unas flores, provocar altercados o contra marchas porque alguien va a hacer el regimiento inmortal. Aquí en España tenemos algún ejemplo, es decir, para este próximo domingo en Alicante hay quien ha convocado para celebrar el 9 de mayo como Día de la Gran Ramera de Babilonia, es decir, de la Unión Europea. Es decir, entonces, bueno, pues este tipo de actitud claramente totalitaria que contradice su propio discurso, su propio relato. Pero es que no pueden hacer otra cosa, porque efectivamente, si uno tira de la historia, la realidad es la que es, y esa realidad ya no les conviene. De hecho, les convino muy poquito tiempo. Se acabó la Segunda Guerra Mundial y pocos meses después ya estábamos hablando del telón de acero. Y se empezó a hablar del telón de acero no en la Unión Soviética, sino Churchill es uno de los primeros en hablar del telón de acero. Había caído un telón de acero sobre media Europa. Entonces el enemigo pasa a ser la Unión Soviética. De la Alemania de Hitler pasamos a la Unión Soviética. Luego todo el bloque socialista. Y ahora pues serán los BRICS, el eje del mal, Putin y Xi Jinping, es decir, estas cosas con las cuales nos suelen siempre dar la monserga.
en el fondo, si quitamos todo ese aparataje, bueno, pues Díaz-Canel lo llama una especie de renacimiento del fascismo. No es tal, ¿no? Es decir, no es lo mismo. O sea, a ver, los que hoy prohíben la cinta de San Jorge son los mismos aliados que entraron, que desembarcaron en Normandía. No nos equivoquemos. No es Mussolini el fascismo. Es decir, lo que pasa es que evidentemente, como aquello no era una guerra ideológica, sino que realmente era una guerra a continuación de la Primera Guerra Mundial, es decir, una guerra interimperialista, como era eso, y eso sigue, es lo que sigue siendo la lucha por la hegemonía mundial, la lucha por el control de los recursos económicos mundiales, la lucha por el sometimiento en favor de las metrópolis de gran parte del mundo. Bueno, pues entonces se tornan actitudes que nos retrotraen a algo que en la historia nos sonaba, aunque su naturaleza sea distinta. Y eso es lo que estamos viendo, claro. Yo entiendo que, lógicamente, y más en un día como el 9 de mayo, el Día de la Victoria, pues es decir, lógicamente hay un enemigo que identificas y si lo asimilas, pues el camino desde el punto de vista de la comunicación está hecho. Es decir, muy claro, ¿no? Pues entonces, igual que entonces ahora, ¿no? Pero eso no debe obviarnos en el análisis de que, cuidado, lo de ahora son los del 45 que dijeron que se había caído un telón de acero sobre media Europa y era la Unión Soviética. Y esos no son los que estaban en Berlín, esos son los que estaban en Londres, en Washington y luego más tarde en París y en Bruselas. Ahora, puede que Díaz-Canel esté conceptualizando como fascismo precisamente Eso, claro, a eso, también. Claro, no. Quizás, sí, claro, es decir, propiamente, técnicamente, sí, equivocado, pero esa es la lo que denuncia. quiero decir es que la palabra en sí, es decir, cambia, pues, lógicamente, con el tiempo, la historia y demás, las palabras cambian de significado, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que al final empecemos a luchar contra un fascismo que no existe y se nos vaya por las grietas el que sí existe, que es el de Londres, el de Bruselas y el de Washington. De hecho, Juan Antonio, las acciones, los movimientos, las medidas en este sentido las presenciamos de los supuestos países defensores de la libertad, de la democracia. Claro. Aquí en Europa, bueno, censura, cancelación, reescritura histórica. En Estados Unidos lo mismo. Pero la reescritura de la historia es una parte más, ¿eh? Es decir, porque aparte de, o sea, es decir, no solo es la cuestión histórica, es que estos días uno ha tenido que escuchar, por ejemplo, a la señora von der Leyen, marquesa de sí mismo y elegida por ella y sus amigos, llamar al gobierno ruso los matones rusos. O sea, una señora que está conchavada con un grupo de gobiernos que lo que hacen es asistir al genocidio israelí en Gaza. De los matones rusos. Claro, es decir, o pensar que va a montar un tribunal internacional para juzgar, dice la señora Kallas, para juzgar los crímenes de guerra de Putin. O sea, ellos que han permitido que se pase Netanyahu por media Europa, ellos, ese Macron que ha recibido hace 2 días a un terrorista yihadista de Al-Qaeda llamado Al-Julani, que ahora mismo gobierna en Damasco, y lo ha recibido con honores de jefe de Estado. Mientras en Siria asesinan a mansalva a alawitas, a cristianos, a chiitas, a drusos. O sea, esos son los que van a dar lecciones. Esos son los que pueden llamar, dice, vamos a montar un tribunal para juzgar los crímenes de guerra rusos. A ver, piensa que a lo mejor se monta un tribunal para juzgarte a ti, zumbada. Es decir, que sería lo más normal y lo más justo y lo más sano. O, por ejemplo, las bravuconadas y las provocaciones permanentes.
durante estas últimas semanas han estado pasando buques rusos o simplemente que venían o iban a Rusia por el Báltico, siendo registrados y asaltados por buques de la OTAN. Hasta que el otro día ya esos buques salían con barcos de guerra rusos y entonces, como ratas cobardes, no se han atrevido ni a acercarse. Porque es lo que son. Es decir, no se han atrevido ni a acercarse. El occidente liberal y globalista es la fase superior, es el crimen y la mentira. Que a eso Díaz-Canel le quiere llamar una especie de reverberación del fascismo. Bueno, pues es una forma de hablar. Ya sabemos que las palabras cambian de significado y demás. Pero no nos equivoquemos, son los que han dominado en la Europa occidental desde el 45. Lo que pasa es que durante 4 décadas nos estuvieron entreteniendo con que había una amenaza expansionista al otro lado del río Elba, pero son los mismos. Durante 4 décadas montar un estado de bienestar, porque aquí había que tener contenta una clase trabajadora, no sea que se fuera con el otro lado. Durante 4 décadas, bueno, pues permitieron cosas, unas libertades, por ejemplo, que ahora empiezan a cercenar. Un estado del bienestar que han estado vaciando en los últimos 30 años. Esa es la realidad. Son los mismos. Los que machacaron Yugoslavia son los mismos. Los que invadieron Irak y Afganistán, los que hundieron Siria y Libia, son los mismos. Los escuadrones de la muerte en Sudamérica, los del terrorismo yihadista, los mismos. Los de la Red Gladio, son los mismos. No son una cosa de 2020, de 2025. No, esto ya viene desde los años 50, desde la creación en el año 48 de la OTAN. Cambian las formas y el método de actuación porque, lógicamente, las condiciones objetivas cambian. Pero el objetivo es el mismo. Y el objetivo no es que sea destruir a tal país o no. El objetivo es mantener la hegemonía y expoliar los recursos. El problema de Rusia es que tiene recursos. Que nadie se equivoque. Si Rusia fuera un desierto que no tuviera nada, ni lagartijas, no se preocuparían por Rusia. Se preocupa porque tiene recursos, porque tiene poder, porque tiene capacidad de organizarse comunitariamente y confrontar como una potencia más. Es el problema de China. Es el problema de Irán en el Oriente Medio. Es el problema de cualquier país que les desafía a estas élites, sobre todo anglosajonas. Sí, quizás, Juan Antonio, la diferencia en estos últimos años y desde la guerra en Ucrania todavía más aparezca en un endurecimiento de la represión en el mundo libre, precisamente como corolario de su debilidad, porque Claro. la censura, el autoritarismo, la reescritura de la historia, etcétera, etcétera, todo eso responde a la debilidad, ¿sí? Los sistemas políticos fuertes generan hegemonía sin la necesidad de la fuerza directa, sino a través de, vamos a decir, exactamente, claro, a través de la dirección cultural e intelectual y moral, así lo caracterizaría Gramsci, con el uso de la fuerza solamente como última alternativa frente a los desbordes de determinados grupos específicos. Pero cuando todo el barco aparece zozobrando, ahí comienza la censura como la presenciamos hoy acá. Evidentemente, la censura es generalmente la censura de represión, suele surgir cuando las contradicciones ya no se pueden ocultar. Ese es el problema. Es decir, cuando tú te tiras años diciendo que Rusia está aislada y que es un paria internacional y luego ves hoy lo que ves en Moscú, claro, el relato se te cae. Y todos los que han estado diciendo esto quedan en el más absoluto y bochornoso ridículo. Es así. Hoy en Moscú había líderes mundiales que representaban el 60%
o más de la población mundial. De la población mundial. Posiblemente estaríamos también hablando del 50% o más del PIB del mundo. Y de los recursos ya ni te cuento. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, todo el relato se cae. Y como el relato se cae, lo que hay que intentar es que tú no puedas conectar con una televisión rusa para ver el desfile. Porque si no queda en evidencia el ridículo. La mamarrachada de estos tipos. Entonces, pues, y se intenta, pues, que no se vea en tus calles los símbolos de la Gran Guerra Patria. Qué cosa tan necia, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué? Porque esto lleva a una cosa que es para los regímenes políticos, en concreto para los occidentales, lleva a una cosa que es mucho más grave que una crisis económica o una crisis política. Es una crisis de legitimación. Es decir, si se demuestran que mientes, que expones una realidad que no es tal, solo te queda el mantenimiento de la mentira y la represión. Entonces, ¿qué se intenta hacer? Bueno, pues se intenta crear a través de los medios de adoctrinamiento, es decir, la educación y los medios de comunicación, y a través de las redes sociales, crear lo que se denominan las cámaras de eco. Es decir, ese sector de la población que acepta el discurso oficial, que solo reciba inputs de la gente y del entorno que acepta el discurso oficial. Y así piensan que todos aceptan el discurso oficial. Y aquel que es un poco contestatario, pues también va a ser controlado mediante una disidencia controlada, va a ser dirigido mediante una disidencia controlada en otra cámara de eco, donde piensa que ahí están efectivamente todos los que se oponen. Y los que no entran en una clasificación o en la otra son los que hay que reprimir. Son los que hay que taparle la boca, los que hay que censurarles en YouTube, los que hay que censurarles, no permitirles que vean canales ni puedan acceder a información que no esté, digamos, perfectamente reglada. Que no sea de medios oficiales. De medios oficiales. Aquí, cuando el apagón en España, lo dijo muy claro el presidente del gobierno. No atiendan ustedes a nadie nada más que a los medios oficiales. Es decir, a lo que nosotros digamos. Entonces, ese es el escenario, ¿no? Y yo creo que lo importante es entender un poco el escenario, más allá de motivaciones políticas que pueden tener un sentido más o menos dependiendo del momento histórico. Es decir, como decía antes, ¿no? El nazismo no va a volver. Claro, si entendemos que el nazismo es lo que era, ¿no? Entonces, cuidado, ¿qué es lo que viene? Viene, efectivamente, es un totalitarismo liberal. Algunos le pueden llamar a eso, bueno, pues una forma de nazismo, ¿no? Pero, es decir, intentamos ser un poco rigurosos. Bien. Porque si no, da la sensación de que se ha impuesto una especie de totalitarismo, no nos hemos dado cuenta, pero que, hombre, no, hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años era el mundo libre. No, son los mismos. Son los mismos. Han cambiado las formas porque el proceso histórico les lleva a una solidificación, caen, se ven las contradicciones y por lo tanto no queda más remedio que tirar de la represión, de la censura, de la persecución, pero pues sí, por el propio proceso. ¿Por qué? Porque están más débiles, porque empiezan a desfondarse, porque ya no son capaces de contrarrestar la realidad. Y todo pues acude a eso, a la damnatio memoriae, borramos la memoria, reescribimos la historia, entontecemos a la gente, ocultamos la realidad y ya está. Pero claro, cuando la realidad no se puede ocultar y vemos lo de Moscú, pues el ridículo es espantoso. Y entonces corren el riesgo de que se produzca esa crisis de legitimación. Que todo el mundo empieza a entender que a lo mejor resulta que los sistemas políticos en los que estamos, pues que su grado de legitimidad, a lo mejor hay que ponerla en duda. Juan Antonio, a propósito de el supuesto aislamiento ruso, estas imágenes verdaderamente muy potentes,
líderes de todo el mundo acompañando al presidente Putin en esta ceremonia para rememorar a los caídos. Hay el presidente de Burkina Faso, Fico, visto por ahí, Maduro, Lula, Díaz-Canel, Xi Jinping puesto al lado de Putin durante todo el museo. Tiempo, sí, todo el museo, todo el desfile, todo el tiempo. A la derecha, mensajito, ¿eh? siempre a la derecha de Putin. A ver, esto no es una cuestión casual, ¿eh? Es decir, esto está todo muy bien estudiado. Eso es un mensaje. Y vamos, estoy completamente seguro que en las cancillerías occidentales y en Washington entienden perfectamente el mensaje, pero sin ninguna duda. Es decir, Putin ha tenido a su lado, a su derecha, siempre a Xi Jinping. Por lo demás, hombre, 24 jefes de Estado y líderes políticos de países, bueno, Malasia, Vietnam, efectivamente el de Burkina Faso, que ha ido en representación casi de los países del Sahel, ¿no? También estaba el secretario general de la Unión Africana, estaba también de la Organización de Cooperación de Shanghái, el secretario general, y de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, esa especie de alianza militar que hay en Asia Central, de la cooperación del Golfo, la Organización de Cooperación del Golfo. Es decir, lo que se ha juntado en Moscú es una cumbre mundial, una auténtica cumbre mundial. Y yo no puedo dejar de destacar lo que yo creo que son ante una actitud heroica, que son el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, y el presidente de Eslovaquia, Robert Fico, ante una actitud heroica. Para llegar a Moscú ha tenido que dar más vueltas que un tonto, porque países de la Unión Europea les cerraron el espacio aéreo para que pudieran ir. Y esto, es decir, tiene mucha importancia y hay que tomar nota. O sea, estamos en una asociación, en una conformación supranacional como la Unión Europea, donde tus supuestos socios, a ti que eres un país soberano, te cierran el espacio aéreo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué banda es esta de Bruselas? Estonia, Polonia, Lituania, es decir, ¿pero esto qué es? Pero que a mí como país soberano, tú que dices que eres socio y aliado mío en la Unión Europea y en la OTAN, que me vas a cerrar el espacio aéreo a mí. ¿Pero esto qué es? ¿Que me vas a amenazar? ¿Pero qué gentuza es esta? ¿Qué gentuza es esta? O sea, una actitud mafiosa, directamente mafiosa. En un programa contigo, no sé si fue contigo o con Ariel, ya lo comenté. El problema de la Unión Europea es que ya no es reformable. Sí. Es que no es un problema ya de salirse de la Unión Europea, es que hay que destruirla. Hay que destruirla porque es un peligro para los pueblos europeos. Si Eslovaquia ahora mismo está fuera de la Unión Europea, Fico no tiene por dónde salir. O sea, es que, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? No, hombre, no. Es decir, a ver, los pueblos europeos tienen que tomar conciencia de que esto no puede ser. De que esto no es una unión. Esto es una banda. Esto es una organización criminal y que tiene su base en Bruselas por una pandilla de oligarcas al servicio de una clase oligárquica y de intereses extranjeros, que son fundamentalmente norteamericanos. Es decir, hablemos claro. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay en Bruselas. Hay que disolverlo. Pero vamos, así de claramente, hay que disolver la Unión Europea, hay que disolver la OTAN. Si no, no habrá libertad colectiva, por lo tanto, no habrá soberanía, por lo tanto, no habrá libertad y por lo tanto, todo lo de la democracia es una chufa, es un insulto, es un chiste, un bulo. Y el que no quiera verlo es que o es tonto o es cómplice, nada más. O es ignorante o es cómplice. Es que, de verdad, es decir, a veces las cosas hay que decirlas y la gente tiene que reflexionar sobre ello y entenderlo. Es así.
Hoy en Moscú han desfilado tropas de 13 países, además de Rusia. Ha habido un montón de líderes de Estado, jefes de Estado, pero también de altos representantes de otros países que no ha podido ir. Por ejemplo, Modi, con el follón con Pakistán, no ha podido Entendible, asistir, pero ha entendible. ido el ministro de Defensa, el de Defensa, de India. Es decir, y bueno, uno puede entender pues que por las razones que sean, el presidente nicaragüense pues no ha ido, ha mandado un alto mandatario y ya está. Es decir, pero hemos visto al Sisi, por ejemplo. Es decir, hemos visto al presidente de Malasia, de Birmania, Myanmar. Hemos visto de Vietnam, de Mongolia, por supuesto, del Asia Central, todos. Es decir, vamos a ver, es decir, no hay tal Rusia aislada. No, Rusia no es un par internacional. La comunidad internacional, si atendemos a comunidad como reunión de personas, había más comunidad internacional en Moscú que en el resto del mundo. Porque allí estaba representado el 60% de la población del mundo. ¿Pero de qué aislamiento dicen estos payasos? En fin, ya te digo que es que cuanto más miras la postura que está teniendo Europa, más te das cuenta efectivamente de que lo que se está conformando es una estructura totalitaria. No es de la misma naturaleza que la de los años 30. Algunos lo pueden llamar, pues nazi, bueno, no nazi. No, creo que es de naturaleza distinta, pero bueno, es decir, es una forma de hablar, ¿no? Pero lo que es claramente es una estructura totalitaria. Es una estructura que va en contra de las libertades, de la libertad y de los derechos fundamentales. Derechos. Y, por supuesto, de la libertad colectiva de todos los pueblos que la conforman, ¿no? Es decir, y esto pinta muy mal. Es decir, si la gente no toma conciencia, pinta muy mal. Es que, es decir, Juan Antonio, como más ejemplos esto y como contraste frente a Rusia, porque si Rusia realizase acciones como esta, la presentarían como el imperio del mal más de lo que la presentan. El ataque de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Ayer, en una charla de Bessent, el ministro de Economía, el secretario del Tesoro, con Carlson, con Tucker Carlson, los dos muertos de la risa. Bueno, lo de Tucker Carlson, bueno, un periodista y dicho de forma crítica, pero Scott Bessent muerto de la risa de que sí, bueno, esto volado por nosotros. El otro día Trump también con un comentario así, yo en lugar de comenzar una investigación sobre la voladura de los gasoductos, yo podría determinar esto en 5 minutos, quién perpetró el... Claro, así ya con... porque yo lo sé. Claro, risotadas sobre el ataque de el equivalente, es como el patrón, el señor, a sus súbditos, atacándolos, a sus aliados, teóricamente, y muertos de la risa. Golpe de Estado blando o ya no tan blando en Rumania, Moldavia otro tanto, Kallas recorriendo Europa amenazando a los europeos, a quienes quisieran participar en el desfile en Rusia, el atentado, intento de magnicidio contra Fico, los desaires a Hungría cuando hace unos meses Hungría con la presidencia rotativa del Consejo. El intento de golpe a Georgia. En Georgia. Ahora el cierre del espacio aéreo a un país intracomunitario. Ya las formas, las máscaras, ya actitudes gangsteriles, pero de forma evidente, sin ninguna vergüenza. Y eso en nombre de la libertad, de la democracia, el mundo libre. Lo has comentado, es una banda mafiosa. Son actitudes mafiosas. Es una banda de gángsters, una banda mafiosa. No sé, es que pues yo lo que lo tengo claro, pero es que además, mira, en lo que respecta a la administración norteamericana, donde Trump tiene
graves problemas. Tiene graves problemas. Aparte de que él tiene que ganarlo todo. De hecho, yo en cualquier momento creo que va a ganar la Liga de Fútbol Española. Es decir, claro, es decir, él no se da cuenta que ha ganado la guerra con Yemen. La realidad es otra. La realidad es al revés. Sus portaaviones han tenido que salir corriendo. Él ha tenido que ir a pedir un alto el fuego a través de Omán. Es decir, claro, es que las cosas no se pueden esconder permanentemente. Claro, Oman sabe perfectamente, y lo dice, que es Estados Unidos quien se pone en contacto con ellos para que actúen de intermediario entre los yemeníes para conseguir un alto el fuego y que dejen de atacar a buques norteamericanos. Juan Antonio, Bien, un segundito bien. antes de esto, sobre, porque quería después un segundo bloque sobre esto. Lo último sobre el Día de la Victoria en Rusia. Querría tu análisis de lo sucedido con respecto a esto, a el saludo a los generales de Corea del Norte. Según lo charlado por ahí con alguien con conocimiento sobre este tema, la presencia de soldados norcoreanos en Kursk finalmente presentó una magnitud mucho más grande de lo prevista. Los soldados realizaron una contribución importante a la liberación de Kursk, siempre ese territorio ruso, por ende en el marco del derecho internacional. Acá esto es un gesto fuerte de Putin. Esto es una alianza estratégica muy importante también porque con esto genera una internacionalización de la posición rusa de Rusia como potencia hacia la península de Corea, hacia todo el Asia-Pacífico. Acá una movida fuerte de Putin, ¿o no? A ver, la participación norcoreana en las operaciones en Kursk es importante, ya diré por qué, pero no tan grande. Que yo he visto algún acto de homenaje a los norcoreanos cuando ya se retiraban en Moscú y demás, y estamos hablando de un nivel, yo no creo que llegue ni a batallón, pero era muy importante porque estaban en primera línea, sobre todo manejando piezas de artillería norcoreanas que ellos conocen bien y que a los soldados rusos, a los militares rusos, le hubiera costado un tiempo de formación. Y esa se la han ahorrado. En ese sentido ha sido muy importante. No solo eso, también de logística militar. Es decir, y claro, oye, no tanto, ya digo, no tanto en cantidad de gente en primera línea, porque si no sí que hubiéramos visto más fotos. Y hombre, pues siempre hay bajas, heridos, prisioneros, y no hemos visto nada de eso. Es decir, ha sido una aportación muy importante y por eso yo creo que tanto Gerasimov como Putin lo han agradecido enormemente, porque ha sido muy importante, pero no por la cantidad, sino porque eran el personal que era. Porque ha sido una logística en un momento determinado permanente cuando se ha necesitado más munición de la cuenta y ha venido en vagones y vagones y vagones desde Corea del Norte. Porque unidades coreanas han estado entrenando y viendo cómo era una guerra real y moderna de carácter tecnológico y de cuarta generación de armas combinadas en el teatro de operaciones en Kursk. Es decir, todo esto es muy importante. Y yo creo que evidentemente obedece a una alianza estratégica y Putin lo ha agradecido. Y ha sido un gesto muy también, igual que Xi Jinping ha estado siempre a su derecha, esto ha sido un gesto también muy especial, porque se ha ido a ellos, a donde estaban ellos. No los han puesto en el caminito para que le den la mano. No, ha ido especialmente a ellos. Hay que entender que todo esto para Corea del Norte es un grandísimo alivio, porque aunque Rusia y China nunca le dieron del todo la espalda, por ejemplo, cerrando fronteras, sí es cierto que tanto diplomáticamente como en tema de sanciones y demás, Corea del Norte durante muchos años lo ha sufrido.
A tal punto de que si en Corea del Norte se producía una sequía y había malas cosechas, se llegaba a la hambruna. Ahora, Corea del Norte se ha convertido en una pieza donde tiene una tremenda retaguardia estratégica, que es Rusia y China. Menuda retaguardia estratégica. Claro, ahora puede adquirir tecnología que le faltaba. Puede vender productos que antes no podía venderlos en un sitio porque eran todos sanciones, bloqueos. De la situación de Corea del Norte, que se podía vivir en los años 90 y 2000, hoy en 2025 ha cambiado cualitativamente. Y por eso esa alianza estratégica yo creo que es que para Corea del Norte es una garantía de supervivencia. Y por tanto, tienen que estar más contentos que unas castañuelas, que se dice por aquí. Es decir, es lógico y normal, ¿no? Y además yo creo que Putin con esto lo ha agradecido. También entre las 7 horas y pico de conversaciones entre Putin y Xi Jinping, una de las cosas que se ha dicho luego en declaraciones posteriores que hablaron era el tema del levantamiento de luchar por el levantamiento de las sanciones a Corea del Norte. Y oye, cuando un país deja de estar tan agobiado, tan bloqueado, tan asfixiado, se puede permitir el lujo, por ejemplo, de abrirse un poco más. Y por tanto, a lo mejor también, pues, de disfrutar de algunas libertades formales más, ¿no? Es decir, que esto viene bien incluso para por supuesto, para la propia población de Corea del Norte. Para el cierre sobre esto del tema, y por cierto, demoledores y demoledoras, más de 2.600 demoledores conectados por ahí. Nosotros en este momento con 1.300 likes, menos de la mitad. Por favor, ayúdennos, acompáñennos con el pulgar arriba, con el botón de compartir. Bueno, con la suscripción, naturalmente, gratuita para quien la quiera, las membresías a través de PayPal. Ayúdenos de esa forma, así podemos realizar nuestro trabajo y además contra la censura. Todo esto nos ayuda naturalmente contra la censura. Aquí en imágenes, esto como cierre, solamente como detalle, bueno, de color, pero también significativo. Imágenes de el homenaje a los veteranos, ¿sí? Muy simpáticas. Esto también parte del ejercicio de la memoria, del respeto. Aquí en Krasnodar, un grupo de cantantes, músicos, bailarines enviados a la casa de Vladimir Ilich Melnikov, de 99 años, veterano de la división de fusileros Plastún. El 1 de enero de este año, bueno, va a redondear los 100 años. Según el reporte, sigue nadando regularmente y se prepara para celebrar su centenario. Comenzó su servicio militar a los 17 años en un regimiento de tanques, participó en la liberación de Ucrania Occidental y dedicó 30 años de su vida al ejército. Todo esto también parte del ejercicio de la memoria, el respeto a los acá otro más, a los excombatientes. Ahí abajo, qué grande, Vladimir ahí, 99 pirulos y bailando ahí, qué grande. Bueno, el homenaje a este señor, y no un general o algo, o un alto rango, el tipo viviendo en su departamentito de forma humilde a esta edad, y el alcalde de su localidad y esta gente honrándolo ahí, cumplimentándolo. Con un desfile también, de niños. Sí, las escuelas militares. Ajá. Lo que debe generar para este señor la emoción de esto, ¿no? Imagínate. Muy lindo gesto. Bueno, Juan Antonio, Utíes, victoria de Estados Unidos escapando. Antes de eso, un momento, sí, perdón. Unos segundos solo.
que hemos hablado del desfile, hombre, hay que decir una cosa, que eso tiene que quedar bien claro. Es decir, los protagonistas de la parada militar de hoy son los soldados. Es decir, que todos nos fijamos, lógicamente, en aquellos gestos, aquellas presencias y demás que tienen una implicación política y que merecen analizar. Pero, hombre, al final, de verdad, el desfile ha sido muy brillante. Yo recomiendo verlo. Lo tenemos en nuestra página, pero vamos, hasta Televisión Española lo tiene completo en su página web. Es decir, entonces yo recomiendo verlo porque ha sido muy brillante, ha sido bastante bonito. Y realmente ellos son los protagonistas, los soldados que desfilan. Lo demás, pues bueno, pues es una cosa más de, efectivamente, la vida geopolítica que nos ha tocado vivir, ¿no? De acuerdo, completamente. Buen punto. Victoria estadounidense escapando de el Mar Rojo. Aquí las palabras de Trump sobre el tema, con el anuncio de la victoria, pero el propio Trump remachó la bravura, la valentía de los hutíes. Un segundito, ya por aquí, esto, ahora sí. Aquí. We had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. Tenemos muy buenas noticias. Ayer por la noche los hutíes nos dijeron que no quieren combatir más. Cierto que bueno para esto. Es buen actor, eso seguro. Es que te digo que va a ganar la Liga de Fútbol Español, ya verás. Sí, una cara de piedra. They just don't want to fight. No quieren combatir. We will honor that. Vamos a honrar eso. Vamos a aceptar sus condiciones. Sí. We will stop the bombings, and they have capitulated. But vamos a parar los bombardeos, han capitulado. More importantly, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore. Y vamos a vamos a aceptar su palabra, su promesa de que no van a atacar a más barcos estadounidenses. And that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So. Y ese era el propósito de nuestra intervención. I think that's very, very positive. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the various seas. It wasn't just the canal. It was a lot of other places, and I will accept their word, and we are going to stop the bombing of the Houthis, effective immediately. Bueno, vamos a aceptar la palabra de los hutíes inmediatamente. Un poquito más dubitativo, porque él ahí evidentemente va pergeñando sobre la marcha una mentira grande como una casa. Al día siguiente, en otra declaración, remachó la bravura, la capacidad de resistencia al castigo de los hutíes. Ese mismo día también, Juan Antonio, la publicación en los medios estadounidenses, en CNN, de la pérdida de otro avión F-18, en este caso supuestamente por un aterrizaje fallido, pero bueno, con la certeza de los pilotos eyectados. Bueno, en el caso de un aterrizaje fallido también pueden realizar una eyección. Ahora, la eyección de los pilotos confirmada genera más la sensación de un avión, ¿no? Tocado. Tocado, sí, efectivamente. Y por cierto, esto determina el fin de los bombardeos, el fin supuestamente de los ataques a los navíos estadounidenses pasando por el estrecho de Bab el-Mandeb, por el Mar Rojo, pero no el fin de los ataques a los navíos israelíes o con destino a Israel. No, pero con lo cual, sí. Hoy mismo ha caído otro misil yemení en Israel. ¿Netanyahu dejado solo en esto, Juan Antonio? A ver, aquí hay varias cosas. Desde el punto de vista militar, este es uno de los conflictos que también habrá que estudiar. Es decir, cuando haya tiempo y calma, donde uno pueda enfocarse un poco, habrá que estudiarlo. Porque
A ver, es decir, Estados Unidos ha llegado a mandar 3 task force de portaaviones. Han estado el Eisenhower. Hay que recordar que un portaaviones nunca va solo, ¿eh? Va con un par de destructores y cruceros, algún buques logísticos y siempre un submarino de escolta, ¿no? Bueno, pues ha mandado el Eisenhower, que lo tuvo que retirar. Luego mandó el Truman, que ha sufrido daños. Y el Carl Wilson, que nos ha acercado. Es decir, oye, y encima tienes que buscar un intermediario para conseguir un alto el fuego con los yemeníes. Menos mal que se han rendido, que han capitulado. Porque si no llegan a capitular, acaba llegando un misil a Washington. Es decir, es que es impresionante este hombre. Es decir, entonces, bien, de momento hay una cosa que parece evidente. En una guerra asimétrica o una guerra híbrida, el débil con un cierto nivel tecnológico puede hacer mucha pupa y demuestra además la obsolescencia de algunos sistemas de armas carísimos. Por ejemplo, los portaaviones. En segundo lugar, uno dice, pero bueno, a ver, porque los yemeníes sean capaces de lanzar un ataque, mandar un misil a Israel, lo que sea, tampoco es como para retirarse. Sí, porque hay una cuestión que yo repito siempre mucho, que la guerra es administración de recursos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues que se estaban quedando sin municiones, que empezaban a no tener misiles, ni misiles para defenderse de los drones y misiles yemeníes, ni misiles para atacar. ¿Es que ya se les había agotado? No, es que saltan las alarmas porque los almirantes norteamericanos empiezan a decir, estamos gastando a un ritmo que como tengamos un conflicto en otro punto del mundo y todos piensan en Asia-Pacífico, no vamos a tener para responder. Por lo tanto, no queda más remedio que retirarse. También había una razón de administración de recursos económicos. El coste que ha tenido la operacióncita contra los yemeníes es asombroso. Pues claro, súmale 20 y tantos aviones no tripulados, Ryder, carísimos. 3 F-18, los daños producidos en buques y el coste que tenía interceptar misiles o drones yemeníes que cuestan mucho, mucho menos, de orden en drones de $1.000 a cientos de miles de dólares el misil para interceptarlo. Esto es insoportable desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de la gestión de los recursos de una campaña militar es absolutamente insoportable. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Tienes una opción, preparar una invasión a gran escala. Imposible ahora para Estados Unidos. Imposible montar ahora un tinglao para enviar allí 150, 200.000 efectivos, los buques que necesitas, toda la logística militar para lograr un desembarco que a lo mejor luego encima tampoco con el tiempo te sale tan bien y entras en otra guerra eterna de las que se mete Estados Unidos, de la cual no sabes si vas a salir bien dentro de 2, 3 o 5 años, a un coste brutal, porque lo de Afganistán, aquello fue un pozo de dinero que quemaron allí, que no tenía fin. ¿Y qué era? ¿Meterse en eso? No se podía meter. Por lo tanto, tienes que buscar una solución en la cual te vas a retirar y salvar la cara. ¿Cómo han salvado la cara? Pues que los yemeníes aceptan que no van a atacar buques norteamericanos, pero ellos van a seguir con su campaña contra Israel, que es el origen del tema. Si los yemeníes entran porque declaran la guerra a Israel por el asunto del genocidio en Gaza, no por el tema de los buques norteamericanos o franceses. Es el tema de Israel y de Palestina. Por lo tanto, van a continuar con su campaña, no van a tocar a los buques norteamericanos, los Estados Unidos dejan de atacar a Yemen. Eso Trump lo puede vender como una victoria. Sinceramente. Yemen, uno de los países más pobres del mundo, frente a la primera potencia mundial. Y tienen que pedirle a Oman, por favor, ayúdame a conseguir que estos tipos dejen de tirarme cohetes. Eso no es una victoria e indica cuál es la situación real no ya de la fortaleza militar, sino incluso de la doctrina militar occidental. Pues yo digo que será una guerra a estudiar.
Luego está efectivamente un lado político, que es que todo esto lo ha hecho Trump sin contar para nada con Israel. Lo cual indica que efectivamente hay en esa lucha interna que hay dentro de la Casa Blanca, pues están dando golpes unos a otros bastante fuertes. Para entendernos, el Trump puede hacer esto contra Israel, pasar de ellos, porque sabe, uno, que Netanyahu es Israel, en el fondo, es un problema para Estados Unidos, para la actual administración norteamericana. Trump tiene que hacer una gira dentro de unos días a Oriente Medio, donde tiene que verse con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, con Qatar, con los que se suponen que son aliados de Estados Unidos en la zona. Y claro, van a sabiendas de que le van a poner la cabeza como un bombo hablando de Palestina, hablando de Gaza. Lo que a él le gustaría es que pudiera ir a estos países diciendo: yo he conseguido que Israel deje de asesinar en Gaza. Pero eso no lo hace Netanyahu. Con lo cual meten un problema atrás. Y en un problema además también interno dentro de la administración norteamericana. Porque hay que hablar claro, aquí hay una serie de elementos, digamos, que son fanáticamente sionistas frente a otros que pueden efectivamente saber que van a estar con Israel, ¿no? Y demás, pero estos son fanáticamente sionistas. Y estamos hablando de Mike Waltz, eliminado, Marco Rubio, el general Kellogg, prácticamente eliminado, pero sobre todo queda el más peligroso de todos, que es Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Ese que en una torpeza intencionada, porque esto no le puede pasar a alguien que no de ese nivel, en una torpeza intencionada, el otro día en una entrevista de televisión en Estados Unidos, llamó criminal de guerra a Putin en medio de unas negociaciones de paz. En primer lugar, habría que responderle a Bessent: hombre, menos que tú, que perteneces a un gobierno y a un Estado que lleva enviando bombas de 2.000 libras a la aviación israelí para que siga asesinando mujeres y niños en Gaza. O sea que en cualquier caso, menos que tú, señor Bessent, menos criminal que tú. Es más, igualmente, seguro que hasta es difícil encontrar en el mundo a alguien que sea menos criminal que el señor Bessent. Esta es la realidad. Entonces, bueno, es decir, estos tipos son los que realmente le ponen muchas dificultades a Trump, sobre todo cuando se refiere a ciertos aspectos, como es el tema de Rusia o como es el tema de Israel. Y Trump, si quiere hacer algo, tiene que empezar por controlar a su propia administración y a sus presuntos aliados. Porque, claro, si no consigue avanzar en un tratado de paz para Ucrania, porque Zelensky no le hace ni puñetero caso, porque está sometido a las directrices de Bruselas y Londres. Si tampoco logras llegar a un acuerdo con China con el tema económico, aranceles y demás, porque estás a la espera, de hecho, con casi nadie, de los 71 países que decía que estaban dispuestos a negociar, de momento solo ha negociado con el Reino Unido. Y si encima te vas a Oriente Medio y tampoco llevas nada, chico, que tienes un problema. Entonces es lógico que él busque al menos decir: mirar, ya he acordado con los yemeníes, voy a intentar acordar con los iraníes algún acuerdo en el cual puede decir: bueno, ya he obligado a Irán a que no construya la bomba atómica. No se sabe nunca si Irán tuvo realmente intención de construir bomba atómica. Es decir, pero bueno, él lo puede vender como una victoria. Pero tiene que llevar algo. Y necesita llevar algo que solucione el problema palestino. O sea, a ver, al-Sisi de Egipto estaba hoy en Moscú. Emiratos y Arabia Saudita pactan con Rusia permanentemente, controlan la OPEP Plus. Irán es un aliado estratégico de Rusia. Entonces, es decir, tienes que llevar algo. Si quieres recuperar un mínimo de credibilidad en la zona, y es una región geopolítica de primer orden, tienes que llevar algo. Y ese algo Netanyahu no se lo da,
Con lo cual, él ya sabe que con Netanyahu no puede tratar. Y por eso actúa de esta forma. Hay un problema ahí, ¿eh? Es decir, y este tema, vamos a ver por dónde sale. Que es de los que puede provocar situaciones difíciles, ¿eh? Scott Bessent, por cierto, un socio del Un fondo hombre, de inversión de sí, Soros. un hombre de Soros, sí, sí. Sí. Bien. Juan Antonio, último tema. India y Pakistán, lo del Papa podemos para otro lado, aunque sinceramente yo muerto de ganas de una pregunta antes de eso, sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. Quizás puedas responder escuetamente, Juan Antonio, esta difícil pregunta. Israel aparece a cargo de la política exterior de Estados Unidos en la región, o en realidad esto un mito y esta captura de la política exterior estadounidense por el lobby israelí y por bueno, el gobierno de Netanyahu y demás, en realidad más bien presenta la forma de una convergencia de intereses o de una relación mutua de conveniencia. ¿Cuál tu mirada sobre A ver, esto? Israel geopolíticamente es una cabeza de puente norteamericana en la región. Es decir, desde el punto de vista geopolítico, realmente es Estados Unidos quien determina ahí. Ahora bien, es decir, desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos podría determinar en una dirección o en otra, o cambiar un poco la onda, ¿no? Y obligar a Israel. Pero, entonces, aun siendo de interés geopolítico para Estados Unidos y dominando en ese sentido, porque si Estados Unidos dice se acabó, se acabó, es que Israel no puede continuar. Siendo las cosas así, es verdad que políticamente en la administración norteamericana, en lo relativo a la política exterior, los lobbies judíos, los lobbies sionistas, tienen mucho poder, muchísimo poder. Pensar que los lobbies sionistas financian la campaña electoral del 100% de los senadores. El 100% de demócratas, republicanos e independientes. Y del 97% de los congresistas, demócratas, republicanos e independientes. Entonces, claro, eso te da un poder terrible, porque cuando tú vas a conformar un gobierno en la Casa Blanca, tus ministros, digamos así, tus secretarios, secretario de Estado, de Defensa, de Tesoro, de Comercio, demás, tienen que ser aprobados por el Senado. Si no, no puedes nombrarles. Entonces, tú tienes que ganarte el favor del Senado para que te admitan a determinados políticos para darle el cargo de secretario de Estado o de lo que sea. Entonces, esos senadores, que están todos financiados por los lobbies sionistas, imponen sus condiciones. Y tienes, entonces, un auténtico caballo de Troya dentro de tu administración, cuando se trata del tema de Israel. O cuando se trata del tema de acabar con una guerra que pueda perjudicar esto a los intereses del complejo militar industrial, que son todos los financiadores de senadores y congresistas. Entonces, es un tema, pues yo digo, es un tema delicado porque afecta tanto a la política exterior norteamericana en la región del Oriente Próximo, como afecta a la política interior norteamericana en los propios Estados Unidos. Van absolutamente interrelacionadas. Sí, Más allá de que Israel signifique un puntal geopolítico de Estados Unidos en la región. Sí, sí. El argumento de la captura de la política exterior estadounidense en la región básicamente lo presentan Mearsheimer y Walt en el libro El lobby israelí. No lo presentan como algo nuevo, por cierto, sino que recapitulan la influencia a lo largo de toda la historia estadounidense desde el surgimiento de Israel, pero sí remachan el aumento notorio de la influencia de los lobistas israelíes desde la llegada de los halcones neoconservadores, Claro, desde Wolfowitz en adelante, más o menos desde finales de la administración de Bush padre en adelante,
A partir de ahí, Estados Unidos abandona su política basada en la seguridad nacional y el interés nacional en la región y acompaña contra sus intereses esta política. Por otro lado, recuerdo en el argumento contrario a Bobby Kennedy diciendo esto, comentado recién por vos, Juan Antonio, de Israel representa nuestros ojos, representa nuestras manos en la región, que eso también es cierto. Compleja el asunto, ¿no? Quizás las dos cosas. Porque en el fondo todos están sometidos a eso. Lo que hay que tener en cuenta también que cuando digo financia, es que antes era una financiación directa, más o menos, ¿no? Es decir, lo que podía ocurrir en los años 60, en la época que llega Kissinger, por ejemplo, la Secretaría de Estado y demás. Pero es que el poder de esos lobbies ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque ahora resulta que prácticamente los que presiden o dirigen los grandes medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas, entre ellas las de redes sociales, también prácticamente son todos profesionistas. Sí. Y entonces, claro, es decir, el poder que tienen ahora es mucho mayor que el que podía uno pensar que podían tener en los años 50 o 60, ¿no?, del pasado siglo. Y eso se deja notar, claro. De ahí que Trump sacara su red social Truth, de ahí que trajera a Elon Musk y Elon Musk comprara Twitter y demás. Porque es que lo tienen todo dominado. Hay que pensar que Jeff Bezos, que Mark Zuckerberg, que Bill Gates, son todos sionistas. Todos. Sí, también Thiel. El de Google, Thiel. También Thiel, todos. Del gobierno de Trump también, Bessent, claro, etcétera, ¿no? Todos. Sí. Claro, son todos sionistas, todo con pasaporte israelí, ¿no? Entonces, Zuckerberg, todos. Entonces, eso, lógicamente, es un problema, claro. El poder que tienen yo creo que ya ha superado lo que expusieron en su libro John Mearsheimer y su compañero. Es decir, sí, del 2007, así que ya desde entonces hasta ahora, sí. Juan Antonio, último tema, y mientras tanto recuerden, demoledores y demoledoras, por favor, acompañarnos con el pulgar arriba, indispensable para nosotros contra la censura en esta última semana. 2 videos censurados, no solamente nuestros, sino de DMP Geopolítica también. Bueno, censurados a la manera de Google, ¿no? A través de la desmonetización, esa la sutil forma de censura, ¿no? Último tema, Juan Antonio. Hace unos días la India, en respuesta por un atentado terrorista llevado a cabo por terroristas pakistaníes en la región de Cachemira, disputada desde hace mucho tiempo entre la India y Pakistán. Hace unos días la India comenzó una operación de retaliación, de respuesta a eso, con ataques aéreos contra, no solamente desde aviones, sino también con misiles tierra-tierra, contra 8 o 9 posiciones supuestamente de terroristas en la región de Cachemira pakistaní. Y respondieron los pakistaníes con el derribo de 5 aviones esa misma noche, verdaderamente algo fuera de lo común. 3 Rafale, si no recuerdo mal, y otros 2, un Mirage 2000 y un MiG-29, si no recuerdo mal. Después de eso respondió nuevamente Pakistán, una vez más. Aparentemente, según los indios, 2 F-16 derribados. Los pakistaníes rechazan esto. Lo cierto, idas y vueltas en estos enfrentamientos, no solo en el aire, sino también por tierra, con artillería, con enfrentamientos directos, vistos tanques también en la zona de la frontera. Según algunos analistas, el enfrentamiento aéreo moderno con mayor participación de aviones, algo así como 125 aviones participando en los combates, con material de todos lados, ¿no? Provisto por los chinos a Pakistán y provisto por Israel, Francia, Estados Unidos, por distintos, Rusia, productores de aviones de combate a la India, 2 potencias nucleares. Todavía esto activo, en proceso de escalada. ¿Cuál tu visión de todo esto, Juan Antonio? Lo primero, para hacer un análisis hay que partir de un axioma. Vamos a suponer que los actores son racionales.
Pues si se han vuelto locos, claro, aquí no hay que canalizar. Es decir, lo que hay que empezar es a ver cómo detenemos a estos tipos. Es decir, vamos a suponer que son actores racionales. Como actores racionales es evidente que ni a Pakistán, que es un país que es vía de la ruta de la seda para la salida al Oriente Próximo y al Mediterráneo Oriental, no le puede interesar una guerra. Tampoco le puede interesar a India, donde es parte de la ruta norte-sur que viene de Rusia, de la salida de los productos al Índico, y del Índico pasan al Golfo Pérsico y ahí al Mediterráneo Oriental, Pérsico, Mar Rojo y Mediterráneo Oriental. Es decir, racionalmente a ninguno de los dos países les interesa una guerra que puede ser muy destructiva, no solo por el hecho que tengan armas nucleares, que dudo que las vayan a utilizar, sino simplemente porque son dos ejércitos, desde el punto de vista convencional, son dos grandes ejércitos de dos países muy poblados. Por lo tanto, estaríamos hablando de un conflicto de gran envergadura. Como digo, yo no me entra en la cabeza que a ninguno de ellos les puede interesar el lanzarse a una guerra convencional de desgaste, que puede traerle muy malas consecuencias. El segundo aspecto es que lo que ha quedado claro es que el armamento occidental ya va encaminándose ya al nivel basura. Es decir, que en una batalla aérea, que ahora explicaré la batalla aérea, te derriben en una sola noche un Mirage 2000, 3 Rafael, que son los aviones punteros que tiene Pakistán, y un antiguo MiG-29, India. Sí. Y un antiguo MiG-29, pues es un poco desastroso. ¿Por qué? Y alguien puede pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Que son malos los pilotos? No. Es que el famoso combate aéreo de 125 aviones realmente no se han movido de sus respectivos espacios aéreos. Lo que han sido es ir avanzando hacia frontera y lanzar sus misiles aire-aire contra los aviones del enemigo. Es decir, es como si habláramos de un duelo artillero, pero en vez en tierra, que los ha habido, en el aire. ¿Y qué ocurre? Pues que los misiles chinos y los aviones chinos son bastante mejor que los Rafael y los misiles que lleva el Rafael. Esta es la puñetera realidad. Y cuando Pakistán ha atacado, pues ha hecho poco daño. ¿Por qué? Pues porque, porque India ha sacado sus S-400 rusos, mientras que no los tenía Pakistán y los misiles indios han dado en el blanco. Es decir, todo esto no está siendo buena publicidad para los sistemas de armas occidentales. Ya lo pueden ir tomando nota algunos. El caso es, y ahora ya vamos al análisis geopolítico, si no les interesa la guerra a ninguno de ellos, ¿a quién beneficia? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿A quién beneficia? India está en los BRICS, con China y con Rusia y demás, es aliada de Rusia también en otros aspectos, y además incluso tienen proyectos de armamentísticos propios. Pakistán también está en la Convención Conferencial de Shanghái, tiene relaciones con Rusia, es aliado estratégico de China. Entonces, hay que decir, ¿quién se beneficia de este conflicto? Entonces, claro, te tienes que poner a pensar, ¿no? Y dices, bueno, pues si este conflicto escala, significa un problema dentro de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái. Significa que debilitas a India y debilitas a Pakistán. Perjudicas a China. Y perjudicas a Irán, que es el camino que lleva la ruta de la seda por donde tiene la salida. Pasa por Pakistán, pero si tú Pakistán lo debilitas, lo anulas, es que el siguiente, claro, a quien fastidias es a Irán. Y a China, claro, lógicamente. Entonces, tampoco a ninguno de esos actores les puede interesar este conflicto. ¿A quién le interesa? Vamos a una declaración del un exministro de Defensa pakistaní, donde reconoce que durante 30 años Pakistán ha estado alimentando el terrorismo internacional por indicación de la CIA. Porque uno de los puntales de Pakistán, de su estado,
Ese es su servicio de inteligencia, el ISI, que lleva trabajando con la CIA en comandita desde las épocas de la intervención soviética en Afganistán. Y han creado grupos terroristas, entre otros Al-Qaeda, por ejemplo. Y entonces, claro, dices, vale, se reconoce eso. Y es más, Pakistán lo dice en estos momentos, manda un mensaje. Sí, nosotros hemos estado haciendo eso por indicación de la CIA, porque nos obligaba la CIA. Y entonces uno se pregunta, vale, y entonces el grupo terrorista que ha atacado India, que ha provocado una auténtica matanza, simplemente de civiles, de turistas, ¿a quién obedecía? ¿A Pakistán? ¿Obedecía a Pakistán? ¿Era por intereses pakistaníes? O sea, ¿era simplemente por un tema de la liberación de Cachemira? ¿O obedecía a otros intereses extranjeros? ¿O fue una operación encubierta para provocar el actual conflicto? Porque los únicos beneficiarios de un conflicto entre India y Pakistán son la alianza anglosajona occidental. Estados Unidos, el Reino Unido y los que tienen interés allí. Quizá Francia, a lo mejor. La OTAN en general. Ya está. Es decir, es el único análisis que puedo hacer ahora. Mi impresión, por todo esto, yo creo que no va a escalar. Va a haber días de enfrentamiento, de lanzamiento de cohetes, misiles y demás, de duelos artilleros, algún puesto fronterizo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que dudo mucho, porque a estas horas imagino que los teléfonos de las cancillerías estarán quemándose, porque estarán llamando unos y otros para ver cómo se soluciona este tema. Porque esto no puede seguir para adelante. Porque es que perjudica a todos menos a las potencias que no están en la zona, que son los únicos que se pueden beneficiar. Y todo provocado por un oscuro atentado terrorista de una organización que no sabemos en última instancia quién maneja. Porque sí, claro, si se reconoce que han estado manejando desde la inteligencia pakistaní, por orden de la CIA, han estado manejando organizaciones terroristas desde hace 30 años, pues hombre, entonces vamos a ver quién está manejando esta organización que ha hecho esa operación el otro día. Esta es la confesión, Juan Antonio. Esto recibido de Fernando el otro día, esto inaudito, porque bueno, esto sabido por todo el mundo, pero nunca reconocido así como este señor. Este es el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán. Estuvimos haciendo este trabajo sucio para los Estados Unidos por más de 3 décadas. La pregunta respecto a patrocinar a terroristas yihadistas en Pakistán, bueno, desde los talibanes hasta Al-Qaeda posteriormente, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta parte del ejército islámico también formada ahí, etcétera, etcétera. Y atención ahora. Including Britain. Y para Occidente, incluida Gran Bretaña. Todo dicho, claro. Por lo menos honesto. Después realizo mea culpa, fue un error, una cosa así, pero así dicho. ¡Pah! No, pero está mandando un mensaje. Esto no, a ver, una cosa así no se confiesa, porque si hoy me he levantado sentimental, voy a confesar. No, esto no se confiesa. Es decir, esto es un mensaje. El mensaje es a India. Es decir, a ver, que esto lo hemos estado haciendo, es verdad, y esto se nos va a ir de las manos. Alguien para los que trabajamos ha movido esto. Juan Antonio, ¿posible alguien también, grupos del Estado profundo estadounidense, bueno, de los británicos podrían bien abiertamente, pero del Estado, de la CIA, de los sectores de inteligencia, del Pentágono, grupos por libre? Porque en este momento el propio Trump no genera la sensación de querer un nuevo conflicto ahí, incluso entre potencias nucleares. Lo que le faltaba ya a Trump. Claro, por eso. No. Evidentemente, estos son operaciones encubiertas que siempre realizan servicios de inteligencia, muchas veces sin contar con sus gobiernos. Podría ser este el caso en el concreto de la administración norteamericana, o contando, que podría ser el caso de británico, e incluso, si me apura, de algún país europeo más.
¿Mm? Efectivamente, pero claro, esto, es decir, salvo información que pueda filtrarse de la inteligencia india o pakistaní o de la propia inteligencia china, que seguro que en Pakistán tiene sus tentáculos, pues lo iremos sabiendo. Lo iremos sabiendo. Lo que sí es cierto es que, bueno, es decir, fue un atentado salvaje de estos que buscan provocar nada más. Estos que buscan provocar, porque no es que dijeran, no, es que han atentado contra la vida del gobernador o como se llame, de Cachemira, ¿no? La Cachemira ocupada por la India. No, no. Es decir, es un atentado salvaje contra simplemente turistas. Sí. Entonces, es la típica provocación al estilo del teatro de Circo Crocus de Moscú. Es decir, la típica provocación para que tú respondas de una forma incontrolada. Sí. Las dos diferencias, Juan Antonio, acá los autores impunes, porque ninguno de ellos capturados, y acá, según muchos analistas, Modi, a diferencia de Putin, un tipo bastante, en Argentina lo llamaríamos calentón, ¿no? Sí. ¿no? De reaccionar en caliente, y Putin, un tipo con la cabeza fría. Entonces, Putin, la venganza de Putin a través de la victoria en la guerra, ¿sí? Y no de una reacción en caliente después de lo de Crocus, y este tipo aparentemente, y Modi mordiendo el anzuelo. Modi es un nacionalista hindú, pero muy nacionalista, es decir, un nacionalista hindú que evidentemente no tiene la formación, no ya para ser un tipo frío, como puede ser Putin, la formación de suficiente inteligencia, sino el de tener la cabeza amueblada precisamente en esto, en la inteligencia. Sí. Es decir, si te dejas llevar por emociones o porque te han cabreado y tienes un ataque de ira y se van a enterar estos tíos, pues efectivamente puedes caer en todas las trampas. A lo mejor Pakistán lo ha hecho también a mala fe, ¿no? Y Modi tiene razón, puede ser, pero aún así no debes reaccionar de esa forma. Tú tienes que tener un plan. Es decir, si voy a tener un conflicto, tengo que tener un plan para ganar. Y a lo mejor, ojo, vamos a ver, vamos a analizar hasta qué punto Pakistán realmente, el gobierno de Pakistán ha estado detrás de esto, como para que yo lance una operación militar. Y eso es ahí donde, yo tengo grandísimas dudas a estas horas. Porque ya te digo, yo entiendo para el análisis que los actores son racionales. Evidentemente hay unos antecedentes históricos de una zona en conflicto, por eso una operación encubierta puede tener éxito, porque hay todos unos antecedentes históricos. Entonces es fácil que tú, una operación encubierta de ese tipo, pues tenga el resultado que tenga, y más si conoces además cómo es el tipo que tiene que tomar las decisiones. Si Modi es un nacionalista hindú, que encima tiene tendencia a calentarse, como tú dices, y a tomar decisiones apresuradas, pues todavía tenemos un problema, porque puede caer en una trampa de estas. Y yo, como los únicos posibles beneficiarios que veo no son ninguno de la región, Modi debía de quizás relajarse un poco y efectivamente a través de intermediarios buscar un diálogo o al menos una comunicación con los pakistaníes, sea a través de Rusia, de China o de otro actor, los propios iraníes, ¿no? Es decir, claro, pues, al final están todos ahí metidos. Sí. Oman, si lo ha hecho con los yemeníes, pues lo puede hacer aquí también. Oye, es un país neutral, no se mete en ningún lío, tiene predicamento, es musulmán. Es decir, deberían de buscar algún tipo de comunicación. Esta es la imagen de la represa de Salal en la India, desde hace unos días, interrumpiendo el flujo de las aguas de este río, fundamental para Pakistán, particularmente para su agricultura, aunque hoy la noticia última, por ahí las aguas apenas fluyendo, la noticia última del día de hoy, esta de aquí, la apertura de las compuertas, esto es muy importante. Muy importante. Sí. Muy, pero muy importante, aunque si determinaron la reapertura de las compuertas de esta represa porque quieren una desescalada o por las lluvias sufridos en los últimos días y el nivel de agua ahí a la vista, al borde, al tope, y no podían generar la retención del agua por más tiempo, esa otra cuestión. Los pakistaníes, por un lado, contentos por la vuelta del agua, pero también con
la advertencia por posibles inundaciones. Atención a esa cantidad de agua vertida en muy poquito tiempo. Bueno, esto también parte del conflicto, ¿no? La administración de esta represa. Ahí, fíjate, vamos a suponer que fuera por las lluvias y ya no puedan sostener esa cantidad de agua presionando sobre la presa, ¿no? Véndelo de otra forma. Buscas el intermediario y le dices a Prisa, mira, como gesto, si se sientan hambre y arreglamos esto como gesto, voy a dar el agua. Claro, véndelo de otra forma. Es decir, es lo que hubiera hecho un Putin o un Xi Jinping. Y claro, es que hay políticos y políticos. Vamos a ver. Juan Antonio, siempre queremos conversaciones más cortas, nunca podemos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Lo que quieras para el cierre, todo tuyo, como siempre, un placer la charla. Los demoledores y las demoledoras todavía sin 2.500 todavía por ahí conectados. Bueno, ya 2000, más de 2.100 me gusta, todavía no todos, pero por lo menos una buena parte nos acompañan con el pulgar arriba. Lo que quieras para el cierre, todo tuyo, Juan Antonio. Bueno, no, yo simplemente creo que resaltar una vez más que estos días están siendo claramente intensos en cuanto al tema de la geopolítica. Entre lo de Moscú, que hay un nuevo papa, y los conflictos ya abiertos y los que se están abriendo, creo que nos van a dar muchos titulares todavía. Si nos damos cuenta de una cosa, el tema de la negociación de una paz en Ucrania, pues lo único que tenemos de nuevo es que Estados Unidos poco a poco y en silencio parece que se va retirando. ¿Qué van a hacer? Quizá para salvar la cara algunas nuevas sanciones. Venga, que las pongan. Si es que visto después de ver lo de Moscú, yo creo que Rusia puede aguantar las sanciones que les echen ahora mismo. Así que nada, a esperar nuevos titulares que la geopolítica nos va a dar. Porque seguimos en un momento histórico que es apasionante. Sí, lo bueno para nosotros de esto, nosotros con trabajo de sobra, ¿no? Eso Sí. para nosotros es una excelente noticia. Juan Antonio, mil gracias como siempre por habernos acompañado. A los demoledores y a las demoledoras presentes, lo mismo, el agradecimiento. Y a Beatriz Pulido, nuestra moderadora, quien hoy no pudo participar, pero siempre nos acompaña ahí al pie del cañón. El saludo de siempre. Demoledores y demoledoras, hasta la próxima. Chau. En 3 minutos comienza Fernando Moragón en DMP Geopolítica, por cierto. Así que más geopolítica. Y si quieren mucho análisis y mucha verborragia, más aún que nosotros dos, por ahí Fernando a disposición. Un abrazo y hasta la próxima. Venga, un saludo a todos.